Por allá, en los años 90, en 1989, en Venezuela se presentaba una crisis económica brutal, un paquetazo económico del recientemente electo en la época Carlos Andrés Pérez, denominado el Gran Viraje. Conocido por sus detractores como el paquetazo económico, fue una serie de medidas económicas bastante liberalizadoras adoptadas en Venezuela por allá en 1989 por el mencionado electo presidente Carlos Andrés Pérez, como respuesta a una recesión económica que se sumó a este país en los años posteriores al Viernes Negro por allá en 1983. Este objetivo era progresiva desregular la economía a través de un programa de ajustes macroeconómicos preconizado por el FMI, Fondo Monetario Internacional. Estas medidas resultarían impopulares y se considerarían como uno de los catalizadores de la serie de protestas, disturbios conocidos como el Caracazo. Los antecedentes. La economía venezolana entró en una crisis a raíz del endeudamiento en el que incurrió el país después del boom petrolero en los años 70, y a partir de esta caída de los precios del petróleo en los años 80 comenzaría una ralentización económica paulatina mientras el Estado venezolano aumentaba su recaudación y gastos. Esto causaría una devaluación de la moneda en 1983. A partir de las entonces políticas económicas de los gobiernos de Luis Herrera Camping y Jaime Luisinchi, no fueron capaces de frenar estos espirales inflacionarios, generando desconfianza en las inversiones y pérdida de credibilidad en la moneda nacional. Algunas de estas medidas se aplicaron por estos gobiernos para frenar los efectos estructurales. Fueron la instauración del régimen del cambio diferencial RECADI durante el gobierno de Herrera Camping y un control de precios durante el gobierno de Lucinchi. Estas medidas devinieron en corrupción administrativa y mercados negros de divisas y bienes. Sin embargo, la quiebra estructural del mercado interno generaría una escasez gradual sin precedentes. En 1988 resulta elegido Carlos Andrés Pérez en los comicios del 4 de diciembre con más allá de 3 millones de votos, un 52,91% de los sufragantes. Las medidas económicas adoptadas con el gran respaldo popular, este gobierno de Pérez planteó una serie de medidas económicas liberalizadoras, tanto así en el sector productivo como en el comercial de bienes y servicios, proponiendo una progresiva desregulación a través del programa de ajustes macroeconómicos preconizado por el Fondo Monetario Internacional. Se anunciaron medidas de aplicación inmediata y exterior, sistema financiero, política fiscal, servicios públicos y política social. Pero ¿cuáles son estas medidas anunciadas? 1. Sobre un programa bajo supervisión del Fondo Monetario Internacional con el fin de obtener aproximadamente 4.500 millones de dólares en los próximos 3 años. 2. Liberación de las tasas de interés activas y pasivas en todo el sistema financiero hasta un tope temporal fijado en alrededor del 30%. Unificación cambiaria con la eliminación de la tasa de cambio preferencial. Determinación de la tasa de cambio en el mercado libre de divisas y realización de todas las transacciones con el exterior a la nueva tasa flotante. Liberación de los precios en todos los precios a excepción de 18 renglones de la cesta o canasta. Se anunciaría también el incremento
no inmediato sino gradual, de las tarifas de servicios públicos como telefonía, agua potable, electricidad y gas doméstico. Un aumento anual en el mercado nacional durante 3 años de los precios de productos derivados del petróleo, con un primer aumento promedio del 100% en el precio de la gasolina, aumento inicial en de las tarifas del transporte público en un 30%, el aumento de sueldos de la administración pública central entre el 5 y el 30% e incremento del salario mínimo, eliminación progresiva de los aranceles a la importación, reducción del déficit fiscal a no más del 4% del Producto Territorial Bruto, congelación de cargos en la administración pública. A solamente pocas semanas de asumirse el gobierno de Pérez, se decide poner en práctica de manera inmediata este paquete de ajustes y medidas económicas, financieras y fiscales. El 26 de febrero, el Ministerio de Energía y Minas anunciaría el alza del 30% de los precios de la gasolina y el incremento de las tarifas del transporte público urbano e interurbano, también en un 30% a partir del 27 de febrero, válido para los 3 meses siguientes, después de los cuales podrían aumentarse hasta el 100%.